Gracias por la oportunidad también que me dan. Es un honor, ¿sí? El poder estar aquí y poder compartirles un poquito acerca de este tema. El título yo lo escogí. Realmente pues son 40 minutos, no es que vayamos a ver así un montón de cosas. Voy a tratar así de sintetizar todo pues es una embarradita nada más, ¿no? O sea, a mí ahorita sí como mi intención principal va a ser sembrar la semilla para que ustedes después investiguen más y conozcan más. Ese es así como que el objetivo, ¿no? Sembrar la semilla para que ustedes después se metan a investigar y a conocer un poquito más. Entonces, háganse cuenta que el tema que yo escogí es acerca de la prevención, después la detección del problema y después el tratamiento. Y les voy a hablar un poquito acerca de todo eso. Quizás me detenga un poquito más en lo que es la detección. Se me hace como que es la parte ahorita más importante porque tiene que ver mucho con la prevención, ¿sí? Eh, Ahorita me topé una persona, ¿verdad? Y me acordé, ahorita que les voy a hablar acerca de adicciones, me acordé un poquito acerca de dónde viene esta palabra de adicto, ¿no? ¿Sí? Es una palabra que para muchos es un poquito así agresiva, para muchos el decir, sabes que eres un adicto, es un poco agresivo, un poco ofensivo, ¿verdad? Como que fomenta el estigma, ¿sí? Pero bueno, en fin, algunos optamos por hablar, en vez de decir adicto, usuario, algunos podemos llegar a decir, en vez de decir adicto, podemos llegar a decir persona con problema de consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Está un poquito más largo ese término, ¿no? Sí. Pero bueno, AA, por ejemplo, sigue utilizando este término de adicto, de alcohólico, ¿sí? Entonces de repente se me va a salir, así es que espero que no se vayan así como que a ofender ni nada, de repente voy a decir, pues un adicto, ¿verdad? Pero pues nos estamos refiriendo a una persona que tiene un trastorno por uso de sustancias. Eh, ¿Quién es un adicto? ¿De dónde viene esta palabra? Hay una historia, ¿verdad? Detrás de esta palabra que tiene que ver con una persona, más o menos en el tiempo del Imperio Romano, nosotros nos remontamos a los años 300 aproximadamente. Esta persona se llamaba Adictus, así se llamaba esta persona, ahorita me acordé, ¿sí? Así se llamaba esta persona, Adictus. Esta persona va y pide prestado cierta cantidad de dinero, una cantidad, pues, bastante grande, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera, ¿sí? Y quiere invertir esta persona ese dinero y de repente se da cuenta que el negocio no le funciona y con el tiempo pierde todo el dinero que el prestamista le dio para invertirlo y para hacer su negocio, etcétera. Aquí la idea es de que con el tiempo esta persona se dio cuenta, empezó a sacar cuentas, ¿sí? Y se dio cuenta de que ni siquiera trabajando todo el resto de su vida y dándole todo el dinero de su sueldo a la persona que le prestó le iba a alcanzar para pagar esa deuda que tenía con esta persona, ¿no? Con el prestamista. Entonces esta persona llega con el prestamista y le dice, ¿sabes qué? Así se llamaba Adictus, le dice, ¿sabes qué? A mí no me va a alcanzar el tiempo para pagarte. Yo ni pagándote absolutamente todo mi salario voy a alcanzar a pagarte en todos los años de vida que me quedan. Entonces te hago una propuesta. ¿Cómo ves si en vez de que yo te pague, yo me entrego a ti como esclavo, tú dispones de mí el resto de mi vida y de esa manera yo saldo mi cuenta? De esa manera yo pago mi deuda y yo te pago a ti. Y por eso, o sea, de ahí viene la palabra adicto. O sea, tiene que ver, las adicciones tienen que ver con la esclavitud. Esta persona se hizo esclavo de su prestamista, ¿sí? Y las adicciones, si ponemos atención, por ahí van. Una persona adicta, una persona que tiene un problema, un trastorno por uso de sustancias, se vuelve esclavo de una sustancia. Y ahorita vamos a ver un poquito acerca de eso. ¿Qué diferencia había, por ejemplo, entre un adictus y un esclavo común y corriente?
¿Qué diferencia había entre una persona? Porque después se utilizó este término, ¿no? Después de esa historia se empezó a usar este término de adictus. ¿Qué diferencia había o qué diferencia hay entre un esclavo de los que existían antes y un adictus? La diferencia era que el adictus va voluntariamente y se pone y se entrega como esclavo con esta persona a la que le debía dinero. Los otros esclavos, pues lógicamente no eran voluntarios. Adictus sí fue voluntario, ¿no? Entonces, con el tiempo se queda esta palabrita de adicto, ¿sí? Hoy en día, cuando escuchamos de una persona adicta, pues sí, uno puede decir, yo puedo ser adicto a cualquier cosa, ¿no? Puedo ser adicto a los videojuegos, puedo ser adicto no sé, a la nieve, ¿sí? Puedo ser adicto al celular, puedo ser adicto al internet, pero cuando escuchas la palabra, esta persona es adicta o tiene problema de adicción, por lo general lo que nos imaginamos a donde nos lleva esta palabra, ¿qué es? A las drogas y al alcohol. Y no está por demás ahorita mencionar que el alcoholismo también es una adicción y también está catalogada en lo que es el alcoholismo como una droga. Esta parte es bien importante, ¿no? Porque a veces decimos el alcohol y las drogas, ¿sí? Como si el alcohol no fuera una droga. Pero el alcohol también es una droga. La única diferencia es que el alcohol es una droga legal, ¿no? Pero bueno, en fin, ahorita no nos vamos a detener mucho en términos y todo eso, ¿no? Ahorita, por ejemplo, lo único que les quiero mencionar acerca de la prevención es esto. Porque si no nos tardaríamos mucho, ¿no? Existen 3 tipos de prevención. Existe la prevención, la primaria, la P es prevención, y existe la primaria, existe la prevención secundaria, y existe la prevención terciaria. ¿Sí? Esos son los 3 tipos de prevención que existe. ¿Sale? ¿Cuál nos conviene más? Pues lógicamente esta, ¿no? Y ahorita les voy a decir por qué. La prevención primaria tiene que ver con esa prevención que se da antes de tener el problema. Antes de tener la situación, antes de vivir la situación, antes de experimentar la situación. ¿Sí? Y luego está la prevención secundaria, que es cuando ya se comienza con el problema. Se comienza a tener el problema, ¿sí? Ya se tiene el problema, pero apenas se va comenzando con el problema, ¿sí? Y aquí es donde entramos a una etapa, por ejemplo, porque ahorita de hecho vamos a ver eso, las adicciones, cuando una persona padece el problema de la adicción, pasa por diferentes etapas. Todos pasan por diferentes etapas. No es como que de la noche a la mañana me hice adicto. De hecho, hasta ahorita yo no conozco a ninguna persona, ¿sí? De todo el tiempo que me he dedicado a esta temática de las adicciones, yo no conozco a ninguna persona que haya comenzado a consumir con el deseo o con la finalidad o con el objetivo de volverse adicto. No existe. ¿Sí me entiendes? Todos comienzan a consumir o comienzan a experimentar con las sustancias pensando que de ahí no va a pasar. De la sola experiencia, pensando que del consumo esporádico no va a pasar. Todos comienzan consumiendo pensando que tienen el control hasta que lo dejan de tener, ¿sí? Y ya cuando dejan de tener el control es cuando realmente ya se convierte en una adicción. Pero al principio la persona controla el consumo, ¿eh? Al principio se controla el consumo. Todos comienzan controlando el consumo. Pero bueno, ahorita nos vamos a meter más de lleno en todos esos términos que nosotros debemos de conocer de cajón, de cajón. Yo siempre les digo a las familias que van y que nos piden asesoría o que van y que piden orientación o a las personas que tengo en terapia, a los pacientes que tengo, yo siempre les digo esto: ¿quieres cambiar? ¿Quieres mejorar tu salud mental? ¿Quieres dejar de consumir? Desde ahorita te digo, te tienes que volver un experto en esta temática de las adicciones. Un experto te tienes que volver, ¿sí? Y bueno, ok, y la prevención secundaria es esa, ¿no? Apenas se comienza con el problema. Luego está la prevención terciaria, que es cuando ya se tiene el problema. Y ustedes me podrán decir, pero bueno, si ya se tiene el problema, entonces ¿en dónde entra la prevención? Siempre hay cosas que prevenir. Y cuando uno se imagina que la persona que tiene el problema
del trastorno por uso de sustancias o que tiene el problema de la adicción, cuando uno piensa en una persona, ¿sabes qué? Esta persona es adicta y esta persona ha sufrido mucho, y a veces uno se puede llegar a imaginar, ¿sabes qué? Ya no puede sufrir más. Pues, ¿qué crees? Sí puede. No hay límites, no hay límites, ¿sí? Entonces, esto de la prevención terciaria se puede aplicar inclusive cuando una persona está bajo tratamiento de adicción, ¿sí? Hay personas que llegan, por ejemplo, a los centros de rehabilitación con problemas, no sé, de consumo de alcohol, ¿no? Ok, en el centro de rehabilitación se va a tratar la problemática del alcoholismo, ¿sí? Pero se va a prevenir futuros o se va a prevenir un futuro problema con algún otro tipo de sustancia. Entonces, ahí se aplica, por ejemplo, la prevención. Por ejemplo, no sé, llega porque fuma marihuana nada más, ¿sí? Tiene la adicción a la marihuana, ¿ok? Muy bien, se va a trabajar, se va a tratar la problemática de la marihuana, pero se le va a aplicar la prevención para que la persona no escale y no comience a tener un problema con otro tipo de sustancias, ¿no? Entonces, bueno, ok. Esto nada más para hablar un poquito acerca de la prevención. Existen muchísimas formas para prevenir lo que son las adicciones. Muchísimas formas. Y todos tienen una opinión diferente. Si yo les llegara a preguntar ahorita, oye, ¿tú qué opinas para prevenir que una persona se vuelva adicta? ¿Qué podemos hacer? Todos tenemos una opinión. Los psicólogos tienen una opinión, los psiquiatras, los médicos, los doctores, tu papá, mi mamá, tu tía, ¿sí? Todos tienen una opinión y ¿sabes qué? O sea, las opiniones de todo el mundo son válidas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, yo le podría preguntar a mi mamá, o sea, ¿tú qué opinas? ¿Qué recomiendas que pudiéramos hacer para que una persona no caiga en una adicción? No, ¿sabes qué? Llévalo a la iglesia. Llévalo a la iglesia, que vaya a la iglesia, que conozca a Cristo, ¿verdad? Evangelízalo, que haga los sacramentos, que no se despegue de los ambientes juveniles, que vaya a Ecos, que vaya a esto, que vaya al otro, ¿no? Esa es la opinión de mi mamá, ¿sí? Pero si tú le preguntas, no sé, a un maestro, te va a decir, ¿sabes qué? La solución está en la educación. Ahí está la papa, ahí está la receta, ¿no? En la educación. Una persona con educación es más difícil que caiga en esta problemática de las adicciones. Si tú le preguntas a mi hermano, por ejemplo, ya les voy a presumir, ¿verdad? Si tú le preguntas a mi hermano es gimnasta, a lo mejor lo conocen, se llama Daniel Corral, él es mi hermano. Si ustedes le preguntan a él, pues él te va a decir, ¿sabes qué? Mételo a la gimnasia. A mí me funcionó. ¿Sí? Mételo a hacer deporte y el deporte ayuda para la prevención. Y sí es cierto, todo eso ayuda para que una persona pueda prevenir un problema de sustancias, un problema de consumo de sustancias o pueda prevenir una adicción. Todo eso ayuda. No sé qué más se les viene a la cabeza, ¿no? Ahorita, ¿qué más ayuda para la prevención? Está a lo mejor la fe, está el del deporte, ¿qué más? La educación, ¿qué más se les viene a la cabeza? ¿Qué más podrían decirme? ¿Mande? El arte, exactamente, ¿no? O sea, que se meta a arte, ¿verdad? Y órale, y que se ponga a trabajar también para que mantenga la mente ocupada y no esté pensando en cosas y que no se junte con malas amistades y todo eso ayuda, todo eso ayuda para que haya menos factores de riesgo, pero factores de riesgo siempre van a haber, siempre, a donde quiera que vayas, siempre va a haber factores de riesgo, siempre, ¿sí? Les voy a poner el ejemplo, no sé, ahorita mis respetos para el señor Julio César Chávez, ¿sí? Julio César Chávez, ustedes saben, ¿no? O sea, se aventó 80 peleas sin perder y tuvo no sé cuántos títulos mundiales y todo, no sé. Acaba de festejarse 13 años sin consumir. Hace 2 semanas, más o menos. 13 años se festejó. ¿Y saben lo que dijo? Dijo, el mayor título que yo tengo, el título más importante que yo tengo, no son los títulos mundiales, de campeonatos mundiales, no son los títulos, no son mis peleas las más importantes que he tenido en la historia del boxeo. No es que yo sea el mejor boxeador de México. El título más importante que yo tengo es el de mi sobriedad.
Métanse a ver, en Proceso salió en el Vigía también, ahí está la nota, y si se meten a ver su Facebook, ahí va a estar también la nota, ¿no? Aunque seas deportista, aunque seas artista, aunque seas una persona muy influyente, aunque seas sacerdote, aunque seas obispo, aunque seas pastor, aunque seas, ¿qué más? No sé, Maradona, aunque seas Maradona, ¿sí? Eso no significa que estás exento de tener un problema de adicción en un futuro. No significa. Esta problemática de las adicciones, olvídense. O sea, es un problema de salud pública. Es un problema que yo ahorita si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen el problema? No directamente, porque no me van a decir, pero ¿cuántos de ustedes tienen el problema indirectamente? ¿Algún hermano? ¿Algún primo? ¿Algún amigo? ¿Cuántos de ustedes tienen, y digo tienen el problema porque es un problema también social, que involucra a toda la sociedad, ¿sí? No es como que, ay, tengo un problema de adicción con mi hijo, no, es que mi hijo tiene un problema de adicción, perdón, no es que, no, usted mamá, usted familia, tiene un problema de adicción con su hijo, porque el problema afecta a todos. Y ustedes que estudian leyes se van a dar cuenta, o sea, si se meten en las estadísticas, de 5, no sé, de 5 actos vandálicos o de 5 crímenes o de 5 robos, 3 de esas personas que se metieron a robar o que hicieron alguna, no sé, fechoría, lo que sea, ¿verdad? Que infringieron la ley, son personas que están bajo la influencia de algún tipo de sustancia psicoactiva, ya sea de alguna droga o del alcohol, ¿sí? Entonces, esta parte es bien importante entenderla. Todo ayuda, pero no hay nada que te pueda blindar, no hay nada que te pueda garantizar que te vayas a volver un adicto o que vayas a tener un problema de trastorno por uso de sustancias, más que la prevención primaria. ¿Cómo te puedo garantizar yo que nunca voy a tener problemas con la cocaína? ¿Cómo te puedo garantizar yo que nunca voy a tener problemas con el alcohol? ¿Cómo te puedo garantizar yo que nunca voy a tener problemas con la heroína? No probándolo, ¿sí? No probándolo, ¿sí? Entonces, de todo esto que les hablé ahorita acerca de la prevención, de veras agárrense. Ustedes agárrense de todo eso, pónganse a investigar más, todo ayuda, la comunicación asertiva ayuda, el buen manejo de las emociones ayuda, una reestructuración cognitiva también ayuda, el ir a terapia también ayuda, todo ayuda, la fe ayuda, la espiritualidad ayuda, nada te blinda. Acuérdense, nada te blinda, nada te garantiza que no vayas a tener un problema de trastorno por uso de sustancias más que la prevención primaria. Es lo único que te garantiza. No consumas, no experimentes, no pruebes. Ay, es difícil, ¿no? Es difícil, ¿sí? Pero bueno, ok, vamos a suponer que hicieron caso omiso, ¿verdad? Y ya les tocó experimentar, etcétera, etcétera. De la prevención, ¿qué es lo más importante? De la prevención, lo más importante es esto. Qué bonito escribo, ¿ah? Conocimiento de la problemática. Eso es lo más importante. Esa es la prevención más importante. Que conozcas acerca de la problemática, acerca del problema. ¿Qué significa ser adicto? ¿En qué momento yo puedo identificar? ¿En qué momento yo puedo detectar si estoy o no estoy teniendo el problema? Y no solamente eso, ¿qué puedo hacer al respecto antes del que el problema sea más grave? Porque desgraciadamente en México tenemos como esa cultura de que ese pensamiento mágico de a mí nunca me va a pasar. A mí nunca me va a pasar, yo nunca voy a tener ese problema. El problema de las adicciones jamás va a tocar la puerta de mi hogar ni de mi familia. Nunca, nunca me va a pasar. A veces tenemos como ese pensamiento mágico, ¿sí? Entonces, esta parte
esta parte de conocer acerca de la problemática es bien importante, porque muchas veces, desgraciadamente, se cumple el famoso refrán ese que dice, después del niño ahogado, tapan el pozo. Ya cuando tengo el problema, y es bien triste porque, por ejemplo, yo trabajo en un centro de rehabilitación, y es bien, o sea, si tú les preguntas, háganse de cuenta que ustedes son el centro, más o menos es la cantidad que tenemos ahí, son como 50 personas, 60 personas. Si tú les preguntas, ¿cuántos de ustedes empezaron a tener el problema o cuántos de ustedes empezaron consumiendo sustancias psicoactivas de adolescentes? No me dejará mentir aquí el compañero, ¿verdad? Te van a levantar la mano más del 70, del 80%. Comenzaron probando la marihuana a los 13 años, comenzaron consumiendo algún tipo de sustancia a los 15, a los 16, ¿sí? Muchos comienzan a edades muy tempranas y empiezan a conocer acerca de la problemática ya cuando tienen el problema. Igual a los padres de familia, ¿sí? Igual les toca, o sea, les toca investigar. Y no todos, ¿eh? Algunos aún teniendo el problema, no investigan, no estudian, no preguntan, no van a pláticas, no quieren que el problema se resuelva así, te llevan al usuario allá, llevan al usuario, acuérdense, el usuario es adicto, ¿no? Llevan al usuario al centro, así como si llevaras el carro al mecánico, ¿no? Órale, quiero que me lo regreses andando, por favor. Le cambias, por ejemplo, le cambias ahorita que tuve un problema yo con una cosa que ni sabía yo que existía, ¿verdad? Esa famosa cremallera, ¿no? De repente llevarle, no, que tienes que cambiar la cremallera, ¿qué es eso? ¿Qué es eso la cremallera? No sabía que era la cremallera, ¿no? Y ya, pues ya, no, pues que es donde va el aceite hidráulico y que no sé qué, y que está goteando y que no sé qué. Ah, órale, sí, ya. Conocí una palabra nueva. Sí, ya me di cuenta que mi carro tiene una famosa cremallera, ¿no? Sí. Pero así a veces las familias piensan que, o sea, esta cuestión de las adicciones no es tan sencillo como uno se imagina. Es un problema bien complicado. Lo primero que yo les digo a las familias es, mentalícense, señora, que esta cuestión no va a ser de la noche a la mañana. No va a ser, primeramente Dios sí, ¿verdad? En algunos casos, pero son muy raros. ¿Sí? Mentalícese, mentalícese. Entonces, es bien importante que conozcamos acerca de la problemática. ¿Qué vamos a conocer acerca de la problemática? Ahorita solamente son así como que cuestiones bien básicas las que les voy a decir. ¿Sale? ¿Quién es un adicto? A veces confundimos y pensamos que adicto es aquel que anda ya pateando el bote. Aquel que anda ya, que se mete a los botes de basura, y aquel teporochito, ¿verdad? Que pasa por la casa hablando solo, ¿verdad? Y en el indigente que él es un adicto. No, no, créanmelo que no. Hay gente muy exitosa, ¿eh? Hay gente con mucho dinero, hay artistas que tienen el problema, hay gente que les digo, ¿no? O sea, hay gente que ha logrado Grammys. Hay gente que ha logrado Óscares, ¿no? Hay gente que ha ganado medallas olímpicas, ¿no? ¿Sí? Y tiene el problema de las adicciones. Tiene el problema de las adicciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos identificar nosotros cuándo se tiene el problema de las adicciones? A veces nos confundimos y pensamos que dependencia ya es adicción. Y no es cierto. A veces pensamos que uso es adicción. Y no es cierto. No siempre. Ahorita les hablaba acerca de los niveles, ¿no? Les decía, hay niveles. No sé si ustedes han escuchado que, existe un libro que es el DSM-5, que de hecho ustedes tienen en su mano aquí. Aquí, miren, ya pasando ahorita lo de la detección, aquí van a encontrar ustedes los criterios para identificar cuándo se tiene el problema y cuándo no. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a repasar así rapidísimo. Ojalá y no les enfade, no los duerma, pero es importante que los veamos. ¿Sale? Este es el DSM-5. ¿Qué es el DSM-5? Bueno, el DSM-5 quiere decir el manual diagnóstico estadístico. Es en inglés, pues, la S statistic, es en inglés. Pero bueno, en español es estadístico de los trastornos mentales. Mentales. Qué bonito escribo, me encanta. Sí. Pero bueno, sí se entiende poquito, ¿no? Pero eso es, ¿no? Háganse cuenta que ese es el manual en el que nos apoyamos los psicólogos,
es el manual en que nos apoyan los médicos, es el manual en que se apoyan los psiquiatras para diagnosticar o para saber cuando se tiene un problema, un trastorno, ¿no? Mental, ¿sí? Una psicopatología, ¿sale? Entonces, resulta que las adicciones están consideradas una enfermedad. ¿Quién lo dice? Pues no lo decimos los psicólogos, ni tampoco lo dice Alcohólicos Anónimos, que bueno, Alcohólicos Anónimos también lo dice, pero lo dice nada más y nada menos que la OMS. La OMS. ¿Quién es la OMS? La OMS es la Organización Mundial de la Salud, que ustedes deben de saber, que es la institución más reconocida a nivel mundial en cuanto a la medicina, ¿no? O sea, casi lo que diga la OMS es palabra de Dios, ¿no? Casi. Sí, o sea, aunque siempre se anda equivocando también, ¿verdad? O sea, no es infalible la OMS. A veces se equivoca y de repente tiene que retractar algunas verdades que dice. No, que la carne roja da cáncer. Y ya después sale que no, que siempre no, ¿verdad? Bueno, pero bueno, la OMS dice, las adicciones son una enfermedad. Adicciones son una enfermedad física. ¡Wow! Es una enfermedad física, ¿sí? La psiquiatría dice, no solamente es física, sino también es mental. Alcohólicos Anónimos dice, no solamente es mental, sino también es espiritual, ¿no? Ay, hombre, es una enfermedad, es trifásica. Hombre, olvídate. Es una enfermedad que te afecta mentalmente, físicamente y espiritualmente, ¿no? Es de las peores enfermedades que existen. Algunos dicen, ¿por qué es de las peores enfermedades que existen? Porque cualquier otra enfermedad une a la familia, genera empatía. Tiene cáncer, todos vamos a apoyar, órale. Todos nos vamos a unir, vamos a reconciliarnos, vamos a pasar los últimos días con él porque ya está en etapa terminal y genera empatía. Las adicciones no. Las adicciones, al contrario, lejos de generar empatía, dividen a la familia. Hacen que la familia se haga a un lado. De repente, así a veces se escucha, ¿no? Que el usuario, el adicto, pues, de repente le llegan a llamar terrorista familiar. Cuidado, olvídate, lo que menos quieren es estar cerca de él, ¿sí? Porque hace mucho daño. Las adicciones hacen mucho daño, le hacen mucho daño a la familia. Genera mucha neurosis, le hace mucho daño a las emociones. Imagínate la mamá toda preocupada todo el tiempo. ¿Dónde estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Sí? Etcétera. Bueno, las adicciones son una enfermedad. Esa parte es bien importante que la entendamos. ¿Por qué? Porque a veces la podemos llegar a confundir y decir, ¿sabes qué? Es que es un vicioso. ¡Ah, es un vicioso! Ese le hace falta, ¿no? No tiene fuerza de voluntad, ¿sí? Es un irresponsable, es un mal padre. ¿Qué más? Es un baquetonazo de primera, ¿no? ¿Sí? No, espérate, es una persona enferma. ¿Y qué crees? Por ser una enfermedad, no tiene la culpa. Ni tú tampoco tienes la culpa de que tu papá sea adicto, de que tu papá sea alcohólico. Ni los papás tienen la culpa de que sus hijos sean adictos. Aquí no hay culpables. Este problema es una enfermedad que se da y que si no se trata, va a progresar la enfermedad. Entonces, ni es vicioso, ni es baquetón, ni es un irresponsable, es un enfermo. Es un enfermo. ¿Y qué crees? Por eso es que se dice que es una enfermedad, ¿no? ¿Qué crees? Oh, es que le hace falta, ¿verdad? Fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad no le alcanza para dejar de consumir. No le basta. No le es suficiente. La persona quiere dejar de consumir y no puede dejar de consumir. No puede. Por eso es que pierde familia, pierde el trabajo, pierde la paz, pierde la tranquilidad, pierde a su esposa, pierde a sus hijos y sigue consumiendo. Y tú lo vas a veces a mí me toca ver casos bien extremos, ¿no? O sea, de repente vas en la línea cuando cruzas a Estados Unidos, de repente se acerca una persona con el brazo, o sea, así, y les digo, se los digo, les doy mi palabra, así con el brazo, se llaman cuerazos, ¿sí? Con el brazo así todo verde, todo lleno de piquetes y así pudriéndose el brazo. Súbete, vámonos al hospital, yo te llevo, yo te pago, yo te ayudo. No, a mí dame para irme a curar, a mí dame para comprar la dosis. Es lo que no te vine a pedir ayuda, yo quiero que me des para seguir consumiendo. ¿Sí? Así de extremo está el asunto.
No es que la persona no desee dejar, es que no puede. Es que necesita ayuda, es que necesita un tratamiento. Esa parte es bien importante que la entiendas. Lo primero que tenemos que entender de las adicciones. Ahora, es progresivo el problema. Ya, porque ustedes ahorita están en derecho, ¿verdad? Y algunos de ustedes ya van a salir, ¿ya lo hicieron? No, espérate. Ahí en nuestra institución, allá en la institución en la que yo trabajo, ¿sí? Olvídense. Me llegan casos de personas, y no me dejará mentir aquí el compañero, llegan casos de personas, ahí lo traigo, ¿verdad? Que también trabaja en un centro, sí, nos llegan casos de personas que la adicción se les manifestó hasta los 30, hasta los 40. Consumieron moderadamente, funcionalmente, durante 15, 20, 30 años, y a los 50, ¡puc!, les tornó el chip. Es que te hago un chip en la muela. ¿Sí? Los pajaritos están hablando, ¿los escuchas? ¿No? A lo mejor les dará risa, ¿no? Les dará risa, pero eso pasa. Consume la persona funcionalmente 15, 20 años y de repente, ¡puc!, les torna el chip. Sobre todo con la metanfetamina. La heroína es muy peligrosa la heroína, porque las personas se mueren, ¿no? Pero la metanfetamina, yo le tengo más miedo a la metanfetamina, porque la metanfetamina, la heroína te respeta un poco más la cabeza. La metanfetamina no te respeta la cabeza. La metanfetamina te da genera daños orgánicos, cognitivos, irreversibles. Pero puedes funcionar a todo dar. Te digo, al principio lo controlas. Esto de la adicción no crean que sea de la noche a la mañana. Escuché a una persona decir, es que todas las drogas son malas, todas las drogas matan, todo esto, todo el otro, ¿no? Todas deberían de ser ilegales, o todas deberían de ser legales, ¿no? Así como el alcohol es legal, la heroína también debería ser. Espérate, ¿sí? Todas las drogas matan, todas las drogas, ese famoso eslogan, ¿no? No sé si lo han escuchado ahorita en la radio, ¿no? Que anda muy de moda ese famoso eslogan que dice, en vez de meterte una línea, métete esto en la cabeza. Las drogas matan, las drogas destruyen, ¿no? Escuchar un eslogan que está ahorita en la radio de moda, ¿no? Antes, en mis tiempos, estaba el de, di sí a la vida, di no a las drogas, y un dino, ¿no? Un dinosaurio acá. Sí, esos fueron mis tiempos. En mis tiempos había un comercial bien interesante, no se me olvida, a lo mejor ustedes los más antiguitos lo recuerdan. Era una muchacha que llegaba y te decía, estos son las drogas. Estaba un sartén y traía un huevo en la mano y estaba el sartén con aceite y te decía, esto hacen las drogas a tu cerebro, ¿no? Y agarraba el huevo y ¡pum!, y lo ponía a freír. Esto es lo que le está haciendo la droga a tu cerebro. Uy, te apantallaba todo, ¿no? ¿Sí? Pero decía la muchacha, pero eso no es todo, decía la muchacha. Y agarraba el sartén. Y también hace esto a tu familia y ¡pum!, una ventana. Y estos son tus hijos y ¡pum!, un jarrón. Y esto es tu familia y ¡pras! Y empecé a destruir toda la cocina. Toda la cocina la empieza a destruir. ¿Sí? Eran en aquellos tiempos los anuncios. Ajá. Como que a veces se tiene como que la idea de que infundiendo miedo, las personas se van a detener. ¿Sí? ¿Tiene algo de cierto eso? Tiene algo de cierto, pero lo más importante es conocer, saber exactamente qué son las adicciones, cómo nos afectan las adicciones, de qué manera nos afectan las adicciones. Poner en una balanza, ¿me conviene? ¿Me conviene experimentar? ¿Realmente vale la pena experimentar? ¿Realmente vale la pena jugármela? Porque a eso le apostamos, con la prevención. A lo único que le apostamos con la prevención es a las probabilidades. Es a lo único, no hay garantías. Es a lo único a lo que tú le apuestas, a las probabilidades. Si tú eres una persona deportista, una persona que cree en Dios, una persona, no sé, religiosa, una persona que tiene una buena educación, de padres que no sean separados a lo mejor, o de padres que por lo menos no sean violentos, en un entorno familiar sano, etcétera, lo que sea, ¿no? Las probabilidades de que te vuelvas adicto, de que tengas problemas de adicción, son menores. Pero no hay garantías. No hay garantías en esto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos saber cuando estamos teniendo un problema? Pues miren, aquí les dejé yo se le llama un autodiagnóstico de AA, pero nos vamos a ir al que hizo nada más y nada menos que la psiquiatría. Nos vamos a ir al DSM-5, ¿sale? Y les voy a dar algunos ejemplitos, ¿sí? Esos son 11,
¿sale? 11. Y de una vez les voy a decir, porque no necesitan decirme, pero ustedes váyanse imaginando y vayan viendo cuántas palomitas podemos poner, cuántos checks, en cuántos criterios, con cuántos criterios me enchaleco. ¿Ah? ¿Con cuántos criterios, verdad? Ajá. Muy parecido, ajá, muy parecido, pero gracias, ¿eh? Es todo. Ajá, ok, son 11 criterios, ¿sale? Se los voy a decir de una vez. Si tienes de 2 a 3 criterios, el problema que tienes es leve. Si tienes de 4 a 5 criterios, el problema que tienes es moderado. Y si tienes de 6 en adelante, el problema que tienes es severo. ¿Sale? Y les decía, ustedes ahí en el DSM-5 encontramos todos los trastornos, la depresión. O sea, a veces, oh, es que esa persona tiene depresión. Ah, está bien que tenga depresión, pero hay grados, ¿sí? O sea, no, es como que todos viven el mismo nivel de depresión. Hay personas que viven la depresión de una manera severa. Hay personas que viven una distimia, por ejemplo. Hay tipos de depresión también. Hay personas que viven una ansiedad de una manera moderada, leve, ¿sí? Entonces, sí tengo el trastorno, tengo TDAH, tengo Asperger, por ejemplo, Messi tiene Asperger, yo tengo entendido, espero que no me esté equivocando, pero yo tenía entendido que Messi tiene ese trastorno del Asperger, ¿sí? Pero, o sea, hay de niveles a niveles. Una persona con depresión, por ejemplo, severa, es una persona que no sale de su cuarto. Es una persona que no se levanta ni a comer, es una persona, o sea, lo está viviendo a un nivel severo, ¿sale? Ok, más o menos ahí con el trastorno por sustancias, háganse cuenta que es como una depresión, es como una ansiedad, es un trastorno más, es un trastorno mental, es una enfermedad, ¿sale? Y vamos a ver los criterios, rapidísimo. Espero que no, ¿cuánto tiempo tengo? Vámonos. Dice, el primer criterio es este, se consume droga, alcohol, tabaco, cannabis, cualquier tipo de droga, acuérdense, con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo más prolongado del previsto, ¿no? ¿Sabes qué? Ahora me invitaron a salir a una fiesta y ¿sabes qué? Hoy no me voy a emborrachar. Hoy simplemente me voy a tomar 2, 3 cervezas y párale de contar, ¿sí? Nada más. No voy a tomar más. Resulta que llegas a la fiesta y llevas ya 2, 3, 4, 5, 6, ya te acabaste el 6, 7 cervezas, ya llevas un 12, ¿verdad? Ok, a eso se refiere. Tenías en mente tomar poquito y terminaste tomando mucho, ¿sí? Es bien común que pase con las drogas y les voy a poner ejemplos. Yo sé que no están familiarizados con estos ejemplos, pero rapidísimo, a ver si más o menos, ¿verdad? Una persona que consume metanfetamina, muchos comienzan porque les cuesta mucho trabajo levantarse en la mañana e ir a trabajar. Muchos la metanfetamina, el famoso cristal, el famoso ice, lo usan para trabajar. Así comienzan, ¿eh? Los troqueros para no dormirse, algunos que salen al campo, sacan lo que es el cristal, fuman, te dan 2, 3, como dicen, 2, 3 fumadas y a trabajar, a chambear y párale de contar, ya no vuelven a usar, ya no lo vuelven a tocar el cristal, ¿sí? ¿Ok? Imagínense que sales en el día, comienzas el día con la idea de solamente fumarle al cristal poquito, pero al rato, en una escapadita que tienes, pues te metes al baño. Y luego en la siguiente escapadita que tienes, pues y al rato ya ni al trabajo vas y te la pasas fumando. ¿Tenías la idea de solamente fumar poquito o de solamente estás en una boda, nada más una puntita de cocaína para que se me baje lo borracho? Bueno, comenzaste con una puntita, pero al rato dame más y quiero más y vamos a comprar y esto y el otro. Bueno, a eso se refiere. Tenías en mente consumir poco y terminaste consumiendo mucho, ¿sí? Porque también a veces nos confundimos y pensamos que el uso, el abuso es igual a una adicción y no es cierto. No porque tomes alcohol eres alcohólico. No porque hayas fumado marihuana quiere decir que ya tienes la adicción a la marihuana. No porque hayas probado la cocaína quiere decir que tienes la adicción a la cocaína. No es cierto. Es una mentira. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Ya los vi con la cara de ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Hace ratito les decía, ¿no? Algunos dicen, que todas las drogas sean legales, que todas son igual de malas. No es cierto.
No vas a comparar, jamás vas a comparar el grado adictivo del alcohol con el grado adictivo, por ejemplo, del crack. ¡Hombre! Olvídate. Cállate la boca. No, hombre. Una persona puede tomar alcohol sin problema y se le genera un alcoholismo a través de los años. Pasa un año, pasan 2 años y cada vez toma más y cada vez toma más y cada vez toma más hasta que se vuelve alcohólico crónico. Una persona que comienza a usar crack, le doy 2 días para que se vuelva adicto al crack. 2 días. Su grado, su nivel adictivo es mucho mayor que el del alcohol, que el de la marihuana, que el de la cocaína inclusive. Después del crack, la heroína. La heroína también tiene un nivel adictivo fuerte, fuerte. Después de la heroína yo le voy, no sé, ahorita está de moda el fentanilo, ¿verdad? Están de moda también que las famosas estas, sí, ¿cómo la codeína o cómo se llaman las? Exactamente, ¿no? Que son pastillas que traen heroína, etcétera. Hay muchas, ¿no? Hay drogas nuevas que yo ni conozco, ¿sí? Entonces, no todas tienen el mismo nivel adictivo. Por eso es que algunas son ilegales y otras son legales, ¿sale? Pero todas hacen daño. Inclusive, aún no teniendo problema en las adicciones, te hace daño. Es peligroso que tomes alcohol. Hay gente que no es alcohólica y se ha muerto en un accidente por andar bajo la influencia del alcohol. ¿Sí? Siempre va a ser peligroso el consumo cuando no lo haces de manera moderada. Siempre va a ser peligroso. Siempre. Sobre todo el consumo del alcohol. ¿Sale? Entonces, ahorita les decía, esa parte es importante que la sepamos. Vamos a ver el otro criterio, que es, existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo, ¿no? Intentaste controlar el consumo, no pudiste. No pudiste, lo has intentado varias veces. Ya prometiste, este fin de semana no voy a tomar. Ya juraste, fuiste a la Basílica de Guadalupe. Y le pediste a Dios que te diera fuerza y le prometiste, te lo prometo, que no voy a tomar en un año. ¿No? Hiciste la promesa. ¿Sí? Y te comprometiste a no hacerlo y terminaste haciéndolo. ¿Sí? Ya desde el momento en que dices, ¿sabes qué? Ya desde el momento que te pasa por la cabeza parar o dejar de consumir, es porque ya probablemente tienes un problema. ¿Sí? Entonces, ese es el segundo criterio. Más o menos sí nos quedó así como que claro o no. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, más está sencillito, ¿no? Ok, va el tercer criterio. Dice, se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir droga. ¿Sí? Le inviertes mucho tiempo a ir a comprar, le inviertes mucho tiempo a ir a conseguir, ¿sí? De repente estás en una fiesta, pero ¿sabes qué? Me voy a salir, voy a ir a la Conecta, así dicen, ¿no? Voy a ir a la Conecta, ¿sí? Y vas y luego regresas y luego vuelves a salir porque sales a consumir y luego regresas y así te la pasas, ¿no? Le inviertes mucho tiempo a andar consiguiendo para comprar. Ese es otro criterio, ¿sí? Ok, ese es el tercer criterio. Cuarto criterio, ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir, los famosos cravings. ¿Quién ha escuchado acerca de los famosos cravings? Es la obsesión. Cuando la persona está obsesionada, ¿no? Siento como esas ganas de ir a consumir, siento como ese deseo de ir a consumir y no se me quita, no se me quita ese deseo. Constantemente estoy en la escuela y nada más estoy esperando salir de la escuela para ir a comprar e ir a fumar, ¿sí? Estoy en una fiesta y nada más estoy esperando que llegue mi amigo que de seguro me va a invitar, ¿no? O estoy esperando que llegue el fin de semana para ir a tomar. Oh, puta, como es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Sí, y órale, y va, y ya lo traes en la cabeza, ¿no? Ya lo traes la famosa obsesión, ya lo traes en mente. Sientes ansiedad por consumir. Ese es otro punto, ¿no? O sea, está bien que los conozcan los puntos, quizás no tengan el problema ustedes, pero quizás en algún momento lo lleguen a desarrollar y se van a acordar. O quizás tengan algún familiar o algún compañero, amigo, no sé. Es bueno que conozcan estos puntos, que sepan más o menos cómo podemos identificar cuando ya se está teniendo el problema de las adicciones, ¿vale? Ok, dice, consumo recurrente que lleva al incumplimiento de los deberes fundamentales en el trabajo, la escuela y el hogar.
¿sí? Ya empiezas a tener problemas en varias áreas de tu vida. Ya empiezas a tener problemas en tu trabajo, ya empiezas a tener problemas en la escuela, ya empiezas a tener problemas con tu esposa, ya empiezas a tener problemas con tu papá, ya empiezas a tener problemas con tu mamá, ya empiezas a tener problemas, no sé, dejaste ir a la escuela, ya no te levantaste, bajaste lo que son las calificaciones, ya no rindes igual, ya empiezas a tener problemas en áreas importantes de tu vida. Ese es otro punto. Ese es el punto número ¿qué? 5, ¿no? Dice, no. ¿Cuál fue el punto que dije? ¿Sí? ¿El 5? Ok. Consumo continuado a pesar de sufrir problemas sociales o interpersonales persistentes o recurrentes provocados o exacerbados por los efectos de la droga, ¿no? Entonces, es un consumo continuado a pesar de sufrir. Y eso es la adicción. Ahorita les hablaba acerca de dependencia. ¿Qué diferencia hay entre una dependencia y una adicción? ¿Qué diferencia hay? ¿Se puede ser dependiente de alguna sustancia psicoactiva sin ser adicto? ¿Se puede ser adicto sin ser dependiente de alguna sustancia psicoactiva como lo es el alcohol y las drogas? ¿O la dependencia necesariamente entra en esta parte de la adicción? Ahorita les voy a decir, ahorita les voy a hablar un poquito acerca de eso. Fíjense, la dependencia, o sea, muchas personas pueden ser dependientes. Yo, por ejemplo, tengo un familiar que ya falleció, ya de viejito, no voy a decir quién, pero tuve un familiar, que tomó aproximadamente 20 años de su vida. Antes existían unas pastillas, creo que todavía, que se llaman Tafil. Esas pastillas son benzodiazepinas. Y él tomaba un cuartito en la noche para poder dormir. Un cuartito en la noche y en la mañana tomaba otro cuartito. Tomaba un cuartito en la noche, un cuartito en la mañana. Duró 20 años tomando esa cantidad de medicamento todos los días. Todos los días. Entonces, esa persona se puede decir que es dependiente de esa sustancia o se puede decir que es adicta a esa sustancia. Exactamente. ¿Por qué no es adicto? ¿Qué diferencia habría entre un adicto y un dependiente? Si yo le quito la sustancia, va a sufrir los efectos, porque está acostumbrado a recibir todo lo que son las sustancias cerebrales que tienen que ver con los neurotransmisores, como es la serotonina, la dopamina, las endorfinas. Todas esas sustancias está acostumbrado a recibirlas de manera artificial a través del medicamento. Yo ya no las produzco de manera natural. A mí me tienen que dar un medicamento para yo poder producir esas sustancias y para poder estar tranquilo, para poder dormir, lo que tú quieras. Me quitas esa sustancia y empiezo a sentir, olvídate, hay un desbalance, o sea, hay un desequilibrio neuronal, o sea, físicamente me empieza a afectar. ¿Por qué? Porque soy dependiente a esa sustancia. Hay muchas personas que viven lo que es un tratamiento psiquiátrico. Muchas personas, o sea, ahí en el centro de rehabilitación, a pesar de que son adictos, tienen su tratamiento psiquiátrico. En la mañana se toma una pastilla de medicamento controlado, en la tarde otra y en la noche otra, ¿no? ¿Sí? ¿Son adictos a esas pastillas? No. ¿En qué momento se convierte en una adicción? Cuando hay un abuso. Exactamente. Cuando la persona empieza a abusar, es que el psiquiatra me recetó un cuartito, pero ¿sabes qué? Como que el cuartito no me hace mucho, me voy a tomar la mitad. Y ya después de tomarte la mitad, como que la mitad tampoco, porque ya empiezas a generar tolerancia, se empieza a acostumbrar tu cuerpo y me voy a tomar una entera. Y al rato ya andas pidiendo receta acá, pidiendo receta allá, robándote las recetas, y al rato ya traes 3, 4, 5 pastillas, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya se puede considerar una adicción. Ahora, ¿se puede ser adicto sin ser dependiente? También se puede ser adicto sin ser dependiente, no necesariamente tienes que ser dependiente. Hay personas que yo he tratado, con las que yo he trabajado, que pueden durar 6 meses sin tomar. 6 meses sin tomar. Pero en el momento que toman, cállate la boca, olvídate. Hacen y deshacen, chocan el carro, son infieles a la esposa, le gritan a los hijos, se pelean con el vecino, terminan todos vomitados, terminan los famosos blackouts con lagunas mentales, ¿sí? O sea, no lo hace todos los días, pero cuando lo hace, tiene problemas. Esa es una adicción. ¿Y cuándo podemos decir que es una adicción? Cuando la persona, a pesar de ver, de experimentar, de vivir los efectos negativos,
lo sigue haciendo a pesar de ver cómo le está afectando en su persona, en su vida y en sus áreas, ¿verdad? Como son su área familiar, su área, a pesar de eso, lo sigue haciendo. Ahí ya se puede decir, es una adicción. ¿Los están confundidos o no sé, me puedo explicar o no me puedo explicar? ¿Sí? O sea, a pesar de que tomando sabes que te va a ir mal, lo sigues haciendo. A pesar de que consumiendo cocaína lo sigues, te va mal, tienes consecuencias negativas, lo sigues haciendo, lo sigues haciendo. Eso es una adicción. No necesariamente tiene, pero sí, en la mayoría de los casos, cuando hay adicción, hay dependencia. En la mayoría de los casos, pero no siempre, no siempre. ¿Sale? Dice, ¿en dónde estamos? ¿En la 7? El consumo le provoca, ahí me equivoqué, el consumo le provoca el abandono o la reducción de importantes actividades sociales, profesionales o de ocio, ¿no? Dejas de trabajar, dejas de ir a hacer lo que antes te gustaba hacer, si te gustaba ir al béisbol, si te gustaba ir al fútbol, si te gustaba hacer natación, si te gustaba hacer te gustaba ir al cine. Antes disfrutabas ir al cine, antes disfrutabas ir de paseo a Rancho Bonito, no sé, ¿verdad? Antes disfrutabas estar con la familia, pero ahora ya no lo haces. ¿Por qué? Porque ahora cambias todas esas actividades por el consumo. ¿Sí? O sea, ese es otro criterio. ¿Sí? Acuérdense, de 4 a 5 es moderado, se tiene problema, de 6 en adelante ya el problema es severo, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, ok, dice, consumo recurrente en situaciones en las que provoca un riesgo físico, ¿sí? Entonces, a pesar de que yo sé, ¿verdad?, que consumiendo me pongo en peligro, lo sigo haciendo, ¿no? Me ha tocado muchos casos, ahorita se me viene a la mente el caso de una familia muy conocida, de una persona necia, terca, una persona alcohólica, hace muchos años, estoy hablando de los 80 y tantos, una persona muy conocida aquí en Ensenada, yo estaba muy chiquito, pero me contaron, esta persona, le dijeron, ¿sabes qué? No puedes manejar. No puedes manejar, andas muy mal. No, ¿cómo no? Sí voy a manejar, esto y el otro, y yo tengo que manejar, y denme las llaves, y denme las llaves. Y los amigos no le querían dar las llaves. No se las querían dar las llaves. ¿Sí? No, que cómo que no me vas a dar las llaves, se puso violento. Órale, pues le aventaron las llaves. Ahí están las llaves. Llévate el carro, mátate, haz lo que quieras. Agarra a la persona, le sube el carro, prende el carro, se viene de Tijuana a Ensenada, más o menos a la mitad de la carretera, se estrella contra un carro, lastima a un papá y mata al niño de 8 años que estaba con el papá. Entonces, esas cosas pasan y muy seguido. Si tú, por ejemplo, en un centro de tratamiento les preguntas, ¿cuántos de ustedes aquí no se sienten un milagro? ¿Cuántos de ustedes aquí no estuvieron a punto de morir en más de una ocasión a consecuencia de todo lo que hicieron en la adicción? Todos van a levantar la mano. Y todos tienen una experiencia. No, yo me acuerdo cuando casi nos matamos. Y yo me acuerdo cuando casi me navajean. Y cuando terminé en el hospital. Y cuando me pasó esto y cuando me pasó el otro, ¿no? Porque el consumo de sustancias siempre pone en riesgo tu vida. Bueno, sobre todo cuando se abusa, ¿no? Sí. Dije siempre, ¿verdad? Pero no siempre, pues, ¿verdad? Pero por decir algo, por hacer más dramático el asunto, ¿no? Sí. Pero es la verdad, o sea, ok, pongo en riesgo mi vida, llevo a mi familia de repente allá con el dealer, ¿no? Ahí los traigo a todos y ahí traigo todo, traigo cristal, marihuana, cocaína y ahí traigo a mi hijo y a mi esposa. Ellos ni en cuenta, ellos no saben. Ellos ni por aquí les pasa por la cabeza de que yo vengo pero bien equipado, ¿no? ¿Sí? Ahí los estás poniendo en riesgo. Estás poniendo en riesgo a tu familia, te estás poniendo en riesgo tú también. Fíjense, la diferencia entre el 9 y el cual sigue, el 8 y el 9, ¿no? El 9 dice, se continúa con el consumo de la droga en cuestión a pesar de saber que se sufre un problema físico, psicológico persistente, recurrente o probablemente causado, exacerbado por la sustancia psicoactiva, ¿no? A pesar de que sabes que te está haciendo mucho daño, a pesar de que sabes que te estás descalcificando, por ejemplo, la metanfetamina, el cristal, descalcifica a los muchachos. Ahí en el centro, todos, que los que usan cristal llegan con los dientes así, olvídate, tiro por viaje al dentista.
al dentista, porque se les caen los dientes, ¿no? A algunos, por ejemplo, al alcohólico le afecta mucho lo que es el hígado. Vas, te haces un examen, hígado graso. La mayoría tienen hígado graso, ¿no? Algunos, ¿sabe qué, señor? Un tequila más y se muere. Un tequila más y se muere. Su hígado no lo va a soportar. ¿Qué crees? El adicto, si no está en recuperación y no tiene un programa, no tiene un tratamiento, se va a ir a tomar el tequila. No le interesa. Algunos les dices, no, ¿sabes qué? Vuelve a fumar cristal. Y no, hombre, olvídate, vas a terminar en un psiquiátrico. Vas a terminar mal, ya te hiciste mucho daño cognitivo, entiéndelo. No, pues lo siguen haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un problema, ¿sí? Tienen un problema que se llama adicción. A pesar de los daños físicos que te estás provocando, lo sigues haciendo. Ya quedan dos que son los más sencillitos, que es el de tolerancia y abstinencia. ¿Qué es la tolerancia? Es cuando la persona, pues ya, o sea, cada vez necesita más para sentir el mismo efecto, ¿no? ¿Sí? En el centro pasa mucho eso. Ay, les pongo puros ejemplos del centro. Pero llegan, por ejemplo, los muchachos que usan heroína y salen y recaen y llegan o sea, llegan con la persona que les vende y llegan a pedir la misma dosis que estaban usando cuando llegaron al centro hace 6 meses. Pues olvídate. Ya no, su cuerpo ya no está acostumbrado a una dosis tan fuerte. Y no, pues piensan que sí, se inyectan la dosis, sobredosis, se mueren. Porque ya no tiene tolerancia la persona. Por eso es que hay muchas personas que aguantan mucho, mucho, porque generan tolerancia. Un alcohólico, por ejemplo, te puede durar toda la noche tomando, sin parar, toda la noche, sin dormir. No le aguantas. No le aguantas. ¿Por qué? Porque ya generó tolerancia. Ya cuando empiezas a generar tolerancia y ya empiezas a consumir cantidades que antes no consumías, porque quieres y buscas el mismo efecto que te daban las cantidades de antes, ya eso es tolerancia, ya cumples con el criterio, ¿sí? Y luego está la abstinencia. Cuando se siente el síndrome de abstinencia, cuando sientes la famosa malilla, ¿han escuchado de eso? Uf, no, hombre, de repente dejé de usar y siento que me voy a morir, ¿no? Me empieza a doler los huesos, me empieza a doler la cabeza, me empieza a doler el estómago. Sí, esa es la famosa malilla. A eso se le llama el síndrome de abstinencia y ese es otro criterio, ¿sí? ¿Ok? Espero que ustedes no cumplan ni dos. Espero que nomás cumplan con uno, ¿verdad? O con dos, ¿sí? Y que no cumplan con todos estos. Porque si cumplen con algunos de esos criterios, si cumplen con más de 5 criterios, si cumplen ustedes con más de 4 criterios, pues ya es tiempo de buscar ayuda. ¿En dónde podemos buscar ayuda? ¿Cuál es el tratamiento que tenemos como opción? Existen muchos tratamientos y no para todos es la misma medicina. Lo que a ti te puede funcionar, a él no le va a funcionar. Y lo que a él le puede funcionar, quizás a ti no te va a funcionar. Es muy importante que tú descubras cuál es el tratamiento, cuál es el método que a ti te funciona. Les voy a presentar nada más rapidísimo 3 métodos que son los más importantes. Y ahorita les podría sacar estadísticas, pero no, o sea, se los voy a dejar a ustedes. Ustedes saquen sus conclusiones y se van a dar cuenta. El primer método que más resultados da para que una persona deje de consumir o para que una persona empiece a vivir lo que es la sobriedad o para que una persona se recupere, el primer método, el más importante y el más efectivo que hasta ahorita se conoce, puede ser que después haya otro, pero ahorita el que más testimonios tiene es el método de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Este método lo usan hasta las mejores clínicas de rehabilitación en Estados Unidos. Este método lo usan los grupos de autoayuda que tienen problemas de adicción a las drogas, lo usan las personas que tienen problemas con su manera de apostar, las personas que tienen problemas con su manera de comer compulsivamente, comedores compulsivos anónimos, apostadores compulsivos anónimos, cualquier neuróticos anónimos, personas que tienen problemas con su neurosis, utilizan este método. ¿Cuántos de ustedes conocen a personas que se han recuperado gracias a los grupos de autoayuda o gracias a que practican el programa Los 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos? ¿Cuántos de ustedes? ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes conocen a personas que se han recuperado gracias a la religión? La religión que sea, cristianismo,
los evangélicos, los del séptimo día, los testigos de Jehová, los católicos, los budistas. Hay gente que se mete en ese rollo del budismo, hay gente que se mete en el hinduismo, musulmanes, ¿sí? Este método también, ¿qué creen? Da muchos resultados. Da muchos resultados. A muchas personas les ha funcionado. De hecho, los fundadores de Alcohólicos Anónimos fueron personas religiosas que nacen de los grupos Oxford, que son grupos religiosos, ¿no? Y en un principio les funcionó la religión. Al que le pasó el mensaje a Bill W., que fue un amigo que él tenía que se llamaba Eddie, ¿sí? El que le pasa el mensaje es una persona que había dejado de consumir, había dejado de beber a través de la religión, ¿sí? Pero bueno, ese es el segundo. El tercero es, hasta ahorita, y no es porque yo sea psicólogo, pero la psicología. Psicología, ¿sí? Ese es el tercer método más efectivo que hasta ahorita se conoce. ¿Qué tipo de corriente? Pues la que más te acomode. Hasta ahorita la mejor, o sea, la que se considera así la más efectiva para las adicciones es la famosa TCC, ¿no? La terapia cognitivo-conductual, pero existen muchos tipos de corrientes. Está el psicoanálisis, está la Gestalt, está, no sé, el cognitivismo, el conductismo, está la terapia familiar sistémica, ¿sí? Es que cada caso es diferente. En cuanto al tratamiento, no podemos generalizar y decir, todos tienen que recibir este tratamiento. No, a algunos les funciona esto, a algunos les funciona el otro. Ahí tienes que empezar. Algunos se agarran de los tres. Algunos dicen, yo, Alcohólicos Anónimos, mi religión, mi fe, y aparte voy a terapia. Sí, no, pues es que así de complicado está el asunto. Ahora, cualquier tipo de tratamiento que tú lleves en cuestión de adicciones, pasa por 5 etapas, que son las famosas etapas de Di Clemente de Prochaska, las etapas de cambio, ¿sí? Estas etapas son, y estas etapas son muy conocidas, pero todos pasan por esta etapa. La primera etapa es la precontemplación. Es cuando la persona no acepta que tiene un problema. Es cuando la persona dice, no, ¿de qué me estás hablando? Si mi jefe dejara de ser tan gacho. No, mi jefe es el que me trae un montón de problemas. Mi esposa, hombre, que se la pasa detrás de mí, que es bien regañona y que es bien esto y bien metiche y bien desconfiada y bien celosa, ¿sí? No, mi esposa, mis papás, ellos son los del problema. Es que mi papá me abandonó y nos dejó. Y mi mamá, pues la vieras, por eso nos dejó mi papá, porque es bien histérica, ¿sí? Y mis amigos, que son bien deja abajo. Mis amigos son bien deja abajo, ¿sí? Me traicionaron mis amigos. Y todo el mundo tiene problema, menos el alcohol, menos la droga, ¿no? ¿Sí? Todo el mundo, o sea, todos tienen la culpa, menos mi consumo. Entonces, no se acepta que se tiene un problema. Esa es la primera etapa y así llegan la mayoría de las personas a los centros de rehabilitación. Así llegan. Llegan, no, yo no tengo un problema, no, yo no soy alcohólico, no, yo no soy adicto, no, yo nomás poquito de vez en cuando, sí, oye, ya perdiste el trabajo, oye, ya vienes de la cárcel, canijo, no manches, o sea, ya te trajo el juez, ¿por dónde el juez llegaste aquí? ¿Sí? Y todavía sigues, o sea, en negación, ¿sí? Pues se defiende la enfermedad, se defiende a toda costa la enfermedad. No. Después viene otra etapa. Y ese es uno de los objetivos principales del psicólogo, ¿eh? El psicólogo tiene que ser muy paciente y tiene que llevar a lo que es el usuario, tiene que llevarlo a lo que se le llama la motivación al cambio, a que la persona haga conciencia de enfermedad. A esa etapa se le llama la contemplación. La contemplación. Ay, quién sabe qué puse ahí. Pero bueno, ahí dice contemplación, ¿eh? Esa es la etapa de la contemplación. Es cuando la persona ya hace conciencia de enfermedad. ¿Sabes qué? Se me hace que sí tengo que dejar de consumir. Se me hace que si pongo en una balanza, creo que como que sí me conviene dejar de consumir. Como que sí me conviene vivir en sobriedad. Ay, pero qué aburrido vivir en sobriedad. Ay, qué aburrido no tomar. Ay, qué aburrido ya no poder ir a fiestas. Ay, qué aburrido. Pero, ¿sabes qué? Cada vez que voy a fiestas me meto en problemas. Y siempre termino peleándome con todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, entonces ya está la idea. Todavía no se hace nada al respecto, pero ya como que, sí, le está cayendo el 20. Ya le está cayendo el 20, está haciendo conciencia de enfermedad. Y después viene otra etapa, que es la etapa de la preparación.
¿Sabes qué? Voy a dejar de consumir. Le voy a hacer caso al psicólogo. Le voy a hacer caso a mi consejero. Creo que me conviene dejar de consumir. Ahora me preparo, hago lo necesario para empezar la otra etapa, que es la etapa de la acción. Ya empiezo a hacer algo al respecto. Ya estoy yendo a los grupos de autoayuda, ya estoy yendo con mi psicólogo, ya estoy dejando las amistades, ya estoy dejando el ambiente que me enfermó. Sé perfectamente que si regreso a ese ambiente me voy a volver a enfermar. Sé perfectamente que si regreso con los amigos que consumen, voy a volver a consumir. Ahora ya cuido mis emociones, ahora ya cuido mis pensamientos, aprendí a regular mis emociones. Entonces ya hay acción, ya empiezo a hacer algo al respecto. Y después viene la otra etapa, la última, que es la del mantenimiento. Ya me mantengo en abstinencia, ya me mantengo en sobriedad, ya soy feliz, así tal cual Dios me hizo. A pesar de que todavía tengo complejos, a pesar de que todavía de repente tengo esos picos, ¿no? Emocionales, de repente me enojo mucho, exploto, o de repente me pongo muy triste, no importa, abrazo mis emociones, acepto mis emociones, cuestiono mis emociones, ¿por qué me siento así? Cuestiono mis pensamientos, voy a la raíz del problema, voy a la raíz de la causa. ¿Por qué? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué necesariamente tengo que consumir para dejar de sentirme así? Y ya te cae el 20 y sabes qué dices, si vuelvo a consumir, pues la cosa no va a mejorar, la cosa va a empeorar. Siempre va a empeorar. El resultado de consumo más consumo siempre va a ser negativo, negativo. En ese momento a lo mejor puedes anestesiarla, en ese momento a lo mejor anestesias la emoción y dejas de sentirte triste, pero al día siguiente te quiero ver. Al principio, o sea, sí hay como un remedio temporal cuando te automedicas con sustancias, cuando eres adicto, pero con el tiempo la cosa se empeora y cada vez la persona sufre y sufre y sufre más, aunque no lo aparente. Tú lo ves y no, parece que está muy divertido y uy, esto y el otro, sí. Muchas veces por dentro está sufriendo tremendamente. Pero bueno, esa es la etapa del mantenimiento, ya la persona ya está en piloto automático, ya no siente la obsesión como la sentía antes, ya no está todo el tiempo pensando en la sustancia y la persona se mantiene sin problemas. Y después, al último, existe la posibilidad también de una recaída. Muchos tienen que vivirla, muchos la viven, no nos tenemos que escandalizar. Aquí la idea es, ¿sabes qué? No te quedes tirado, te caíste, no te quedes tirado, levántate, sacúdete y anda. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea principal. Entonces, esto fue lo que yo les quise presentar. Sé que pues en una hora, hora y 15, no es gran cosa, nos podríamos detener toda una hora en la prevención, toda una hora en la detección y toda una hora en lo que es el tratamiento. Yo los invito a que de repente ustedes busquen, investiguen, conozcan un poquito más acerca de esta problemática. Ahí les dejo mi canal de YouTube, porque tengo un canal de YouTube, sí, ahí tengo algunos videos en donde hablo acerca de las adicciones. De hecho, esta plática la voy a subir al canal de YouTube. Ahí viene mi nombre, psicólogo Enrique Corral. Ahí me van a encontrar. Van a encontrar también la página de Facebook de mi centro, del centro de rehabilitación que tenemos. Van a encontrar la página también de Facebook de la casa de medio camino que tenemos. Y no sé qué más les puse, ¿verdad? Las páginas de internet creo que también se las puse. Agradecemos a Enrique Corral por la excelente conferencia que nos ha dado, que la intención como profesores de Derecho de hacer este esfuerzo era no nada más darles instrumentos o competencias de instrucción profesional,